Dos. Hello, how are you? Bless you para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy estoy muy contenta porque empezando el año y tenemos aquí otra vez a mi amiga Carla Escudero. Vamos a darle a todos un aplauso. Muchas gracias, Carlita, por estar aquí. Te agradezco muchísimo que el día de hoy te volvamos a tener este año nuevo, vida nueva, cosas nuevas y que este año estés otra vez con nosotros. Te agradecemos muchísimo por todo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias, Anita. Y yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, siempre un placer. Muchas gracias, amiga. Pues te agradezco la gente que no tiene el gusto de conocer a mi amiga Carlita. Les voy a comentar así rápidamente porque tengo una amiga muy estudiosa que está todo el tiempo tratando de aprender, viendo cosas nuevas y todo esto, y les voy a platicar un poquito de ella. Carla Escudero es directora del Centro Superior Psicogest, eh, y es también licenciada en psicología clínica, así como también es terapeuta gestal de constelaciones familiares, es consultora en sistémica familiar, facilitadora transgeneracional, psicoterapia espiritual, neurodidáctica, entre otras cosas más. La verdad, me encantas, Carlita. También tiene aplicación en terapias individuales, de pareja, grupales, empresas públicas y privadas. Es especialista en reclutamiento y selección de personal, es conferencista, y precisamente da también terapias y también conferencias a docentes con experiencia en solución de casos de diferentes tipos de temas, y ya tiene también 19 años de experiencia. Entonces realmente pues ahora sí que es una persona que tiene mucha experiencia, tiene muchas situaciones por los cuales regalarnos tantas cosas, Carlita. La verdad es que te agradecemos ahorita esta situación a veces que uno estudia, a veces uno piensa que nada más es para uno, y cuando te das cuenta que das estas cosas tan hermosas como el día de hoy que vas a dar un tema hermoso, te das cuenta cómo también todo tu fruto de estar estudiando tantas cosas y de estar trabajando tantas cosas también da frutos en los demás, ¿verdad, amiga? Así es, amiga, muchísimas gracias. La verdad es que siempre he dicho que parte de cada estudio, creo que primero fue como para darle un entendimiento a mi vida, ¿no? Principalmente porque soy ser humano y esta parte de cuestionamientos. Y luego en el camino te empiezas a dar cuenta que es algo en el cual también puedes compartir, ¿no? Entonces, pues la verdad es que bueno, aquí estamos en el camino. Excelente. Y bueno, vamos a empezar con el tema porque la verdad es que el tema que escogimos el día de hoy está muy, muy bueno. Y yo precisamente platicaba yo con Carlita en otro momento y le decía, ¿no? ¿Por qué escoger una situación de soltar? La verdad es que el mismo tema nos lo dice, ¿no? ¿Por qué pienso que si suelto, renuncio o voy a perder, ¿no? La verdad es que esto a veces me causaba un poquito de conflicto al principio cuando escogimos este tema, porque digo, a veces se dice fácil la situación de soltar, y cuando ya nos están hablando de nuestros hijos, hasta de lo mejor hasta del cuaderno, ¿no? Oye, me prestas tu cuaderno, cuando íbamos a la escuela, ¿no? Me prestas tu cuaderno, es que es mío. Y es que me lo vas a dar y me lo vas a cuidar, ¿no? A lo mejor cuando estamos chicas en la secundaria, en la primaria, dice uno, bueno, pues es su cuaderno, ¿no? Y hasta cuando les pasaba la hojita y dice, ay, mi cuaderno, ¿no? O me mojaste mi cuaderno, y sufría uno, ¿no? Y estamos hablando de una tontería que es un cuaderno. A lo mejor cuando uno va en la secundaria o en la primaria y que te piden los puntos extras y todo lo demás, pues realmente es importante. Pero ya realmente cuando empezamos a hablar de situaciones más importantes como los hijos, como la pareja, a veces que tenemos, por ejemplo, conozco personitas que a veces con los amigos solo es mi amiga, no es de otro, ¿no? Y a veces pasa con chiquitos del kinder y de primaria, es mi mamá, ¿no? O es mi amiga, que no sea amiga de otra. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos 40, 30, 50 y seguimos con esta situación? Y a veces se complica porque no dejamos a veces que los hijos crezcan, no dejamos que el marido se realice, no dejamos que las amigas estén en otro proceso porque nosotros estamos ahí en esta situación de aprensión, no nos dejamos a nosotros mismos. Por ejemplo, hay muchas situaciones en mi caso muy particular que no me permitía yo misma soltar cosas, y eso también me hace comer, o eso me hace fumar, o eso me hace drogarme, o eso me hace muy cuantas cosas, comprar, a lo mejor ser compulsiva para comprar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante, amiga, es esta parte de no resistirme y precisamente soltar? Porque se dice fácil, pero no sé,
primeramente vamos a empezar con el principio, amiga. Yo ahorita empecé con este preámbulo, pero ¿me puedes explicar precisamente a qué te refieres con soltar? Ok, fíjate bien, Anita. Creo que primero tenemos que entender lo que es la palabra soltar. Realmente la palabra soltar significa que es una acción que lleva un movimiento para que uno pueda trascender. ¿Ok? Y por otro lado, también significa que es algo que se sostiene por sí mismo y que ya no, más bien que se sostiene por sí mismo, pero que ya es tanto la parte del peso que se me complica dejarlo ir. ¿Ok? Si nos vamos con esta parte de acción, tal cual la palabra soltar, significa desapegarte, significa desanudar, desatar, desencadenar, desarmar, o les digo yo, es como cuando sentimos que algo está amarrado y está enredado, ¿ok? Y entonces el hecho de dejar e ir desmenuzando, ¿no? Es estar como aflojando. Y a medida en que vamos aflojando, es como una cuestión de ir liberando y de darle salida a algo, darle una partida. Estar de alguna manera cuando algo está ya muy detenido. También la parte del soltar es brindar una solución y dejar también, bueno, dar una solución y también significa cuando le damos una explicación a algo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando yo le doy esa explicación a todos estos ejemplos como los que tú acabas de comentar, estoy desatorando, estoy soltando, estoy liberando, le estoy dando una explicación y cuando estoy haciendo toda esta parte de desapegar, de alguna manera estoy dándole una acción, se está moviendo y esto me está llevando a trascender. ¿Qué quiere decir esto? A avanzar, a continuar. Yo normalmente algo que les digo es como una cuestión cuando, imaginémonos una parte como de un contenedor, que donde hay agua, ¿vale? Y entonces normalmente si esa agua se queda ahí y se estanca y no hay una cuestión de una liberación, pues hasta la misma agüita con lo que va cayendo, con lo que se va filtrando, pues se empieza a contaminar, ¿no? Y el agua, aunque es algo como pura, necesita liberarse y entonces volver a llenar. Entonces, parte del soltar significa eso. ¿Por qué está como tan relacionado con esta parte de las situaciones emocionales? Que normalmente es lo que le llaman soltar internamente. Pues porque normalmente es cuando tenemos que dejar partir algo que a lo mejor ya no se está sosteniendo por sí solo. ¿Qué quiere decir esto? Tú decías algo en cuestión como de los chicos, ¿no? De los hijos, ¿no? Dejarlos ir, hasta dejarlos ir a una cuestión de una reunión, dejarlos hacer algo diferente, es, pues estoy de alguna manera tratando de darle primero una explicación que en algún momento pues tenemos que liberarlos y tenemos que confiar, ¿vale? Y tenemos que irle dando una explicación a los procesos de vida. Parte del soltar internamente pues también significa que nos cuesta trabajo esta parte de darle este entendimiento y entonces nos vamos aferrando a ciertas situaciones. La verdad es que la parte es que nos cuesta trabajo y nos resistimos. Entonces, cuando hay una cuestión de resistencia, o sea, me resisto a que mi hijo crezca, me resisto a que haya movimientos, me resisto a que existan cambios, desde cambios fisiológicos, desde cambios emocionales, desde cambios, desde un cambio de una mudanza, desde el cambio de esa parte de, claro, o sea, si tengo mi bolsa llena de papitas, ¿no? Si soy un niño y se está acabando, pues eso también me estoy resistiendo, porque curiosamente es algo que me está generando primero una gratificación y me está generando una cuestión de un placer, me genera una cuestión de un gozo. Entonces, que alguien llegue y me lo quite, cuando a lo mejor ya me quedan dos papitas, Sí, ¿no? claro. Pues claro que no, me voy a resistir porque es mío. Y entonces al mismo tiempo, pues estoy haciendo algo en cuestión de apegarme, ya sea a la parte emocional, a la parte de un pensamiento, a la parte de una acción, a la cuestión de un hábito,
a la cuestión de un objeto, a la cuestión de algo material, a la cuestión de una persona. Entonces, más bien aquí sería como empezar como a desglosar por qué nos cuesta tanto trabajo soltar, Pero a qué fíjate, nos por ejemplo, conlleva. fíjate, Ajá, amiga, por ejemplo, ahorita me dejaste pensando el otro día, me fui, estaba yo esperando en el banco. Ahorita ya sabes que se hacen así las superfilas, pero me llamó mucho la atención que lo que yo iba a hacer el pago, estaba yo ahí esperando, y una señora, ahorita con tanto frío, ya tenía el muchachito, no, yo creo que como unos 12, 14 años, ¿no? Y y sí hacía frío, pero, o sea, digo, ya un muchacho de 12, 14 años, y estamos hablando que ya es un casi adolescente, un adolescente, ¿no? Pues se quitaba la bufanda y la señora se la regresaba para acomodársela otra vez. Y él como que ya estábamos pues en la fila después de tanto tiempo, yo hasta decía, pues ya hasta a mí me había desesperado, así como, ya que se la quite, por favor, la bufanda. Y la señora le seguía acomodando el gorro y le seguía acomodando el cubreboca y así como, cúbrete y no sé qué, ¿no? Entonces, a veces yo lo pensaba como mamá, o sea, yo me reflejé como mamá, ¿no? Porque a veces uno está con la situación de, es que tengo que cuidarlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, digo, no tengo el gusto de conocer a la persona, pero sí al final, a veces uno se da cuenta en las situaciones de otras personas, como a veces a uno nos cuesta mucho trabajo precisamente soltar. Digo, bueno, si al final él se quiso quitar ahorita, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bufanda, no pasaba nada, ¿no? O sea, y a lo mejor nadie, a lo mejor en ese caso, ahorita que estamos con el cubrebocas, pues es importante, pues sí, cuidarte y todo lo demás, pero sí había cosas que a lo mejor este muchachito pues ya estaba en otra situación, pero la mamá estaba así como de verdad así encima del niño, cuidando que no se moviera nada, ¿no? Y a veces uno, ¿cómo está precisamente en esta parte? A veces nos creemos tan responsables de nuestros hijos que creemos o nos sentimos a lo mejor hasta mal de hasta cosas que ellos están haciendo y que a lo mejor digo, o sea, ya está grande, ¿no? A lo mejor si es un bebecito, es uno chiquito de 2, 3, 4, 5 años que no sabe, a ver cosita, a ver, ven mi amor, a ver, ven chiquito, vamos, pero ya con un muchacho tan grande a veces nosotros seguimos aferrando y no, precisamente no soltamos ni dejamos que la gente suelte, ni a veces también eso nos provoca mucho sufrimiento porque no hacemos a la gente responsable y también nosotros seguimos con esta misma situación precisamente de lo que platicabas ahorita, ¿no? De no trascender, ¿no? Porque a lo mejor este muchacho ahorita que ya seguramente se veía como de la secu, digo, ya da pena, ¿no? Que a veces uno como mamá esté ahí, que con un chiquito a lo mejor de segundo, tercero, a lo mejor de la primaria, que uno esté encima, a ver fulanito, ven, o a ver fulanita esto, ¿no? Pero nosotros a veces nos aferramos y no aceptamos, no, es que es mi hijo, no, es que es la situación. Y a veces la situación de soltar nos causa mucho dolor y sufrimiento, amiga, porque a veces pasa esto. Bueno, lo primero que me gustaría como con esta parte como del ejemplo y de lo que acabas de decir, es que debemos de entender que la parte del soltar nos conlleva a cuestión a nivel mental. Primero es una cuestión de sentir que estamos perdiendo, ¿ok? Sentir que es una cuestión de una pérdida en donde también entra una cuestión de competencia, que no voy a entrar como en eso, sino lo que pasa como de alguna manera a nivel mental. Ajá. Entonces, esta parte de perder me va a llevar a una cuestión de aferrarme, de resistirme, ¿ok? Porque si algo me está generando una cuestión de una gratificación, me está generando una cuestión de un placer en ese momento, ajá, que curiosamente esto tiene que ver con la parte del creer que las cosas las estoy haciendo correctamente. En este caso, como lo que tú me decías, ya una persona adulta, pues a lo mejor la mamá se aferraba en ponerle la parte de la bufanda, ¿no? Y del gorrito. Entonces, dentro a lo mejor de sus creencias, es una forma en la cual yo estoy protegiendo. Si yo estoy protegiendo a mi hijo y yo siento que eso, dentro de mi creencia, me genera la parte del placer y del saber que estoy haciendo algo correcto, me voy a seguir aferrando, ¿no? Porque sí, lo sigo viendo como mi niño chiquito, ¿ok? Entonces eso también tiene que ver con la cuestión del apego y tiene que ver también con una cuestión de elegir. Entonces, cuando esto sucede a nivel mental, a nivel creencia, sea en cualquier ámbito,
cuando nos estamos como aferrando a alguna situación y me estoy resistiendo, sea una cuestión de una pareja, de una acción, de una actitud, de no desprenderme a lo mejor de algo económico, primero debo de entender que la situación es que tengo miedo a perder. Y entonces voy a hacer todo lo posible para no perder eso que me está generando un bienestar. No sé si sea correcto o sea incorrecto, pero a nivel mental me voy a resistir todo lo que sea necesario para no perder eso. Y voy a utilizar toda la parte de los mecanismos y de mis creencias y de mis conceptos para no soltar lo que creo que me está generando un bien. El siguiente punto que llega a suceder es que cuando ya estamos en una situación de que tengo que elegir soltar, porque a veces no nos queda de otra, porque igual es como te explicaba, no es como esa parte de la última papita, me la como o no me la como, y si llega alguien y me la quita, No, ¿no? Claro, me voy a enojar y voy a entrar en un proceso de negación, porque me están retirando algo en el cual ya no me dieron la opción de elegir. Si a mí me das la opción de elegir, por supuesto voy a aceptar quedarme con lo que yo creo. Cuando tú me dices por qué genera una parte de un dolor o por qué genera una cuestión de un sufrimiento, pues es porque la parte del dolor me está llevando a esa cuestión de que tengo que elegir y que tengo que soltar algo de lo que yo creo que me está generando bien, en mi creencia, en mi hábito, porque aparte no conozco lo que sigue. No sé si me estoy dando a entender. sí, claro. O por ejemplo, digo, ahorita se me ocurrió lo del niño, pero también puede ser hasta la pareja, ¿no? Me estoy aferrando a una relación que me está dañando. Por ejemplo, me está haciendo comer, me está haciendo mal, y a pesar de eso, yo sigo aferrada de fulanita o menganito, porque esto me pienso yo que me genera un bienestar cuando al contrario no me está generando esto. Y de todas formas, por ejemplo, ya sé que esta persona no me quiere o ya sé que esta situación me está haciendo mal y sigo agarrada, así como la de las papitas, así de no me quites mis papas, porque me estás lastimando, pero no me doy cuenta que el hecho también de dejar soltar a ir a esta persona, dejar soltar a mi hijo, dejar soltar estas cosas, a un futuro a lo mejor en este momento sí me va a causar sufrimiento, pero sé que va a ser algo bueno para mí, como por ejemplo yo con la comida. Ahorita, por ejemplo, esta parte de tener que decidir que sí tenía que dejar de comer porque no era bueno para mí y en un futuro me iba a acarrear más problemas médicos, es una situación a lo mejor de dolor, porque el día de hoy a lo mejor me comía 2 tortas y me comía muchas cosas que no me hacían bien y el día de hoy estoy consciente que con lo que como es suficiente, pero si al principio fue la parte de, o sea, hasta cuando me dijeron, por ejemplo, que iba a dejar de comer, por ejemplo, la gente ahorita que tiene esta situación de operación, que iba a dejar de comer X cantidad de comida, que iba a dejar de comer cosas que a lo mejor me gustaban, también es el miedo de decir, y si ya no las como, y entonces, ¿qué voy a hacer ahora, no? O sea, yo creo que esta parte se puede generar tanto en la comida como con una situación, o sea, porque si te da esta parte de hasta de decir, ya no voy a comer lo mismo, ya no voy a ser igual, ya no va a estar esta persona conmigo, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si todo el Ok, tiempo he estado agarrada. exactamente. Creo que ahorita acabas de decir dos cosas bien importantes, la cuestión del dolor y la cuestión del sufrimiento, ¿vale? Y entonces tenemos primero que entender que, por supuesto, el soltar, porque puede haber que esté agarrando algo, ahorita que decías la cuestión como de la pareja, la cuestión como del alimento, ¿no? Por una cuestión, vamos a suponer, tengo la pareja y tengo la cuestión como del alimento, ¿ok? Y de hecho al principio les decía, es algo que de alguna manera ya no se sostiene por sí mismo, porque puedo comerme el pedacito de pastel o de la parte del alimento, pero cuando entonces algo me están diciendo que ya no lo puedo obtener, tengo que elegir soltarlo, ¿ok? Y entonces, a medida en cómo me va a doler soltar a la pareja o soltar la parte de lo que sea comida o lo que sea, ajá, significa que el dolor va a venir a medida del cómo yo me estoy negando y me estoy resistiendo. Pero aquí hay que ver algo importante para poder entender la cuestión del sufrimiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida entre más me niego
a dejar ir, a soltar, a observar. Entre más me estoy apegando a la situación, más dolor voy a tener. Y eso es por la parte de lo que les explicaba como a nivel de ese proceso, porque literal me están quitando algo que de alguna manera me genera algo gratificante. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la cuestión del cigarro? ¿No? Es lo mismo, es algo me gratifica, aunque de alguna manera no se sostenga por sí solo en cuestión de un bienestar en una totalidad, por instantes sí me está generando un bienestar. Y entonces necesito estar llenando esa parte, ya sea con la comida, con el mecanismo de la cuestión de una pareja o con la cuestión del mecanismo de resistirme a soltar a lo mejor un trabajo, lo que sea. ¿Ah? Pero a medida entre que más estoy apegada y más me resisto, más me va a doler. ¿Qué es lo que viene aquí a hacer la parte de la diferencia entre un dolor y un sufrimiento? La parte del dónde estoy sostenida en esta parte de la creencia, del comportamiento y del condicionamiento. ¿Qué es lo que me está llenando que de alguna manera me estoy resistiendo? Ajá. Y entonces eso lo voy fomentando con la parte mental. Y entonces a medida de eso es, ¿qué quiere decir? Me puede generar dolor el hecho de agarrar y decir, claro, estoy consciente que a lo mejor ese pedazo de pastel ya no me lo puedo comer más y tengo que elegir y tengo que responsabilizarme. Pero una cuestión es la parte del dolor, de observar realmente lo que está atrás de ese evento que me estoy apegando. Ajá. Y la parte del sufrimiento tiene que ver a medida de lo que yo le voy metiendo y me voy convenciendo por qué sí o por qué no. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene que ver con la situación de las expectativas, la situación de la parte, el qué tanto me aferro y qué tanto tengo de ganancia, sea correcto o incorrecto, a nivel mental, me voy a ir aferrando. Por consiguiente, voy a estar repitiendo la parte de los eventos. Normalmente cuando nos aferramos a una situación o nos apegamos a una situación o nos resistimos dejar ir algo, tiene que ver con el hecho del que yo estoy haciendo una parte de un recordatorio a nivel mental, ya sea en una cuestión de un pensamiento pasado que me está generando una cuestión de una gratificación o una cuestión de algo que siento que me puede gratificar en futuro. Por consiguiente, cuando no suelto y no dejo ir, me estanco nada más en esa parte de la cuestión de lo que es una acción. Y entonces cuando me estoy estancando y nada más acciono, algo que va sucediendo es que entramos en esa parte de un comportamiento compulsivo. ¿Ah? Que eso es lo que me hace seguirme aferrando. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, voy a seguir poniéndole la bufanda a mi hijo porque creo que si entonces no lo cuido se puede enfermar, tal vez. O porque a lo mejor estoy haciendo mi chamba equivoca. O el creer que si le pongo la bufanda no se va a enfermar. Pero quiere decir que para llegar a eso, ya llegué a una cuestión de un comportamiento en donde a nivel mental ya me aferré. El poder cuestión de desprenderme, a lo mejor de la cuestión de mi papita, y que alguien haya elegido por mí, vino y me generó aparte otra situación. Ajá, que alguien lo hizo por mí y eso pudo haberme detonado todavía un poco más porque no me dieron chance. Y entonces más me voy a aferrar a mi bolsita la próxima vez. Ajá, porque la cuestión de que alguien venga también y me desacomode esa parte, me está haciendo también sentir que yo no puedo ser responsable. No sé si me estoy dando a entender con los diferentes ejemplos. ¿Ah? Entonces, a medida por eso en que me voy resistiendo y me voy aferrando, pues viene esta parte compulsiva. Por consiguiente, voy a entrar en un proceso de negación. Y si entro en un proceso de negación, voy a activar todos mis semáforos rojos y mis emociones se van a empezar a alterar. Y entonces voy a tratar de buscar en todas las situaciones, voy a buscar como toda una parte de un manjar, de una cuestión de un menú, para poder hacer todo lo posible para no perder la situación, sea el mecanismo, sea el hecho de utilizar ciertos tipos de comportamientos. Y esto tiene que ver con la cuestión de que no puedo enfrentar la parte
de aceptar que a lo mejor el hecho de soltar me va a llevar a dar parte de una solución o dar una cuestión de una alternativa. No sé si me di a entender, Anita. Oye, y por ejemplo aquí cuando pasa la situación de que a fuerzas me aferro, por ejemplo, yo conozco personas que, por ejemplo, están aferrados a fuerzas, por ejemplo, con la situación de no dejar ir, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Ya que se casaron y está esta situación de, por ejemplo, de las mamitas que espero que haya muy poquitas ahorita que nos estén viendo por aquí en este video, porque a veces tanto sufrimos, por ejemplo, en este caso, ahorita, por ejemplo, las nueras, como también la mamita que no deja ir al hijo, ¿no? O también pasa con las hijas al revés, ¿no? Lo que no deja ir a la hija y está ahí el muchacho tratando y de alguna forma a veces hay esa ruptura porque precisamente nos aferramos y a lo mejor yo me aferro a la mamá y ella se aferra a la situación de la suegra y de todas formas no está feliz ni el marido, ni la mujer, ni la suegra, porque precisamente estamos en esta parte de aferrarnos a algo y al final no poder hacer lo que se necesita cuando realmente podemos ser perfectamente felices los tres, como dicen, ¿no? Cada quien en su frontera, pero precisamente nos cuesta mucho trabajo esta parte precisamente de dejar esta situación de aferrarnos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, a lo mejor pensando específicamente en esto de la sogra, por supuesto, la primera aferrada es la mamá, ¿no? Que no deja salir al hijo, pero también igual no permiten esta situación. Nosotros, ¿cómo podemos hacer esta parte? Precisamente a lo mejor de la situación de, ok, me estoy aferrando, pero de alguna forma es aceptar, en este caso, por ejemplo, si me tocó, en este caso, ¿no? Digo, tengo una amiguita así, me tocó una suegra así, yo tengo que aceptar o tengo que permitir o cómo sería esta parte con respecto a la situación de soltar. Ok, primero tenemos me gustaría como parte de que pudiéramos comprender que la parte del ejemplo que acabas de decir, que también va ligado, pero si te fijas son como temas también como, todos son temas muy extensos, ¿no? Y aquí estamos haciendo como algo como muy general, pero parte de lo que tú ahorita me acabas de decir tiene que ver con esta cuestión de un apego, ¿ok? La parte del aferrarme y que está vinculado con una parte de este apego, con el ejemplo que tú me acabas de decir, tiene que ver que la situación, cuando nos aferramos a, estoy como tratando como de buscar la parte como para poderte como exponer, implica porque necesitamos sentirnos seguros. O sea, parte del evento a lo mejor del hijo, de la suegra, de esta cuestión del apego, es porque tengo esa necesidad de sentirme segura. Ajá. Cuando esta seguridad de alguna manera se me está brindando de esta forma, en cuestión como de estos mecanismos, tenemos que entender que normalmente son patrones que ya vienen condicionados desde nuestra parte de infancia, ¿ok? Un apego, todo lo que te acabo de decir en cuestión de soltar, de todos estos mecanismos que nos cuesta trabajo dejar ir, es porque normalmente lo que estamos buscando es una seguridad. Entonces, no importa si esta seguridad siento que se está destambaleando, sea con dejar ir marchar a los hijos, sea con el hecho de la nuera, de las parejas, tiene que ver con esta parte de que eso me brinda seguridad, pero a lo mejor mi seguridad, cuando yo era infante, no era tan segura. Ajá. Y entonces a lo mejor la forma de sentirme segura cuando yo era chiquito, es un decir, era que me agarraba de la pierna de mamá. Y eso no significaba que a lo mejor estaba bien. Y a lo mejor mamá iba caminando y yo iba aferrada de la pierna de mamá. Cuando a lo mejor mamá agarra y me deja, ¿no? Y me deja en un espacio y a lo mejor mamá no está haciendo mal. Algo sucede en nosotros que de alguna manera se queda como un recuerdo. Y entonces eso en ese momento me genera un pedazo de inseguridad. Cuando voy creciendo, eso se va manejando en la parte de la memoria. Por eso es que los mecanismos de defensa saltan y me voy a ir aferrando. Entonces, parte del ejemplo de lo que tú me acabas de decir tiene que ver con esa cuestión de esos apegos. Tiene que ver con esa cuestión de esa seguridad que a lo mejor todavía no está bien cubierta. Por consiguiente, tiene que ver con una cuestión de nuestra confianza o de nuestra falta de confianza, que cuando vamos creciendo, esos mecanismos se los voy depositando a esa acción, a ese hábito,
a esa persona, a ese pastel, a ese cigarro. ¿Sí me explico? La cuestión del hecho de a lo mejor hasta las cuestiones de pérdidas, de ya no está. O sea, de hecho, todo es una pérdida. El hecho hasta de tener una casa y ya no tenerla, y te genera dolor, porque genera un movimiento, porque genera un cambio, porque de alguna manera te está invitando a que puedas observar la parte de lo que no está generándote realmente la seguridad. Por consiguiente, me voy a ir aferrando y difícilmente voy a querer soltarlo. Entonces, parte de lo que tú me estás diciendo, claro que se tiene que poner en marcha el hecho de saber en dónde está la parte de nuestra seguridad. Ajá. Entonces, de hecho, cuando no soltamos, es por eso que de alguna manera es como sentir que contenemos, que controlamos, que condicionamos, que manipulamos. Por eso es Oye, que cuando te dicen el soltar, libera, te da un movimiento, te trasciende y te permite observar lo que a lo mejor tú creías que era lo correcto y hoy no es tan correcto. pero ¿estás de acuerdo que ahorita en esta parte de ese ejemplo que puse de mi amiga X, es que también aquí los tres juegan un papel importante, porque tanto a lo mejor esta muchacha escogió a este muchacho porque precisamente le llamó la atención de algo que traía pasado y seguramente la mamá del muchacho también trae otra cosa. Entonces cada uno de los tres tendría que trabajar diferentes situaciones para poder soltar y precisamente no apegarse a esta parte. Ahorita precisamente venía mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para soltar cuando estás en este apego del pasado? Porque ahorita, por ejemplo, te ponía este ejemplo porque se me ocurría esta pregunta. Al final, cuando a lo mejor tú piensas que no, la que está mal es la suegra. No, no, no. Es que es el muchacho que está permitiendo que pasen cosas. No, no, no. Es que para que esta muchacha se metió con este muchacho si ya sabía antes de casarse cómo era, ¿no? A lo mejor con este ejemplo, que a lo mejor digo es más fácil hablar a otras personas que voltearte a ver a ti, eso es una realidad. Por ejemplo, tú nos podrías dar, por ejemplo, hace ratito me enumerabas, por ejemplo, precisamente esta parte, ¿no? Que qué podríamos hacer para soltar cuando estás en este apego del pasado y de verdad te cuesta trabajo, porque, por ejemplo, por poner este ejemplo, estas personas, cada quien está en su onda, pero cuántas veces nosotros precisamente nos cuesta trabajo soltar. ¿Nos puedes ayudar a darnos unos tips acerca de esto, amiga? Ok, lo primero, Anita, yo creo que sería como bien fundamental, sería como hacernos esta parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy evitando soltar? No es el hecho de soltar la papita o la pareja, ¿no? Quiere decir que atrás de eso hay algo que me está implicando tristeza, que me está implicando dolor, que me está implicando a lo mejor enojo, que me está implicando a lo mejor el hecho de que a lo mejor algo me tengo que responsabilizar, ¿ok? Entonces, yo creo que lo primerito sería como esta parte de observar qué es lo que estoy evitando, qué es lo que de alguna manera me cuesta. O sea, esta parte de decir, claro, a lo mejor me está costando trabajo soltar ir a mis hijos, ¿ok? El hecho realmente no es el hecho de soltar a tus hijos, es lo que viene atrás de soltar a tus hijos, que tal vez a lo mejor me voy a sentir sola, que tal vez a lo mejor el hecho es que me voy a sentir vacía, que tal vez el hecho es que no confío en que a ellos les vaya a ir bien. Entonces, si te fijas, cada evento te va llevando y lo que voy a ir evitando es la parte de lo que me está generando algún tipo de angustia, algún tipo de dolor. Entonces, yo creo que lo primerito que yo aquí les recomendaría sería mucho esta parte de observar, irme más atrás de lo que creo que estoy soltando. Es porque no quiero soltar ese trabajo, ¿no? Cuando a lo mejor hay algo que ya, si estoy pensando en soltarlo, pero no lo quiero soltar, es porque ya hay algo, ajá, que me está generando inconformidad o que me está generando inquietud. Y a lo mejor el hecho de lo que viene atrás es decir, es que claro, a lo mejor no tengo confianza, es que claro, a lo mejor tengo miedo de que no encuentre otro tipo de trabajo. Entonces, a medida en que vas más atrás y vas observando, vas dándote cuenta a qué es a lo que te estás resistiendo, a qué es a lo que te estás apegando. Y te da la cuestión de esta parte de ir trabajando realmente y en toda parte de soltura es una cuestión como de un duelo. ¿Mm? Y también me doy cuenta qué es lo que de alguna manera me estoy negando a yo querer ver, a querer yo aceptar. Y entonces cuando voy haciendo toda esta parte de este duelo, porque toda pérdida, hasta la cuestión de un cambio de casa, te lleva a hacer esta parte de este duelo.
Y el duelo realmente es ir observando, aceptando, reconociendo qué es lo que me está generando, lo que me estoy resistiendo. Ajá. Entonces, realmente la parte de un duelo es esa lo que nos lleva, ¿no? Me lleva a trabajar la parte de esos procesos de tristeza y de nostalgia. Y a lo mejor no importa en qué faceta está. Entonces, lo primero que yo sí les recomendaría sería esto, la parte de observar, ¿no? La segunda sería una cuestión también como de poder conectarnos con esa parte de esas necesidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando nos resistimos es porque sentimos que algo no está cubierto en nosotros, ¿no? Entonces, claro, si se va el hijo, a lo mejor ya no voy a cubrir la parte de la compañía, o ya no voy a cubrir la parte a lo mejor del cariño, o ya no voy a cubrir a lo mejor la parte de saber en qué voy a ocupar mi tiempo, porque a lo mejor dentro de mis necesidades fue tanto que estaba al servicio de los hijos o de esa parte de ese mecanismo, que cuando me lo quitan, por supuesto, me va a generar dolor. Por supuesto, me voy a resistir. Por supuesto, lo voy a negar. Por supuesto, voy a hacer todos los mecanismos para no perder eso que me implica el observarme y moverme y responsabilizarme. Porque si me lo quitan, entonces no me voy a sentir segura. Y entonces voy a tratar de buscar otra situación en la cual yo me pueda apegar y la voy a volver como propia. Y ahí es cuando vienen esta parte de estos condicionamientos que te digo, que se vuelven un poco dependientes o codependientes. Entonces, parte de esto es eso. Lo primero sería como esta parte como de observar, ¿no? Que podamos saber exactamente qué estoy soltando, ¿no? Decir, claro, por eso me está costando trabajo soltar. A lo mejor no es el hecho de soltar y no comerme el chocolate, ¿no? Es el hecho de soltar que tengo que elegir y que no me está agradando porque estoy enojada, porque me están dando a escoger o alguien está eligiendo por mí. Y es soltar de una forma inteligente, ¿no? Porque a lo mejor suelta el chocolate, pero fumo. Fumo, pero entonces voy y me compro algo. Entonces ya de alguna forma nada más estoy como soltando algo para agarrar otra cosa y seguir aferrada a algo, ¿no? Y aquí la situación es precisamente que cuando conectas con tu realidad, decir, bueno, se fue mi hijo, por ejemplo, ¿no? Es algo muy doloroso, por ejemplo, en mi caso me pasó que mis hijos se fueron a estudiar, pero de alguna forma sabía que a pesar de que se iban a hacer cosas buenas, fue algo complicado para mí, pero no por eso yo iba a dejar, por ejemplo, yo a lo mejor yo soy otro tipo de mamás, pero yo no iba a dejar que ellos estuvieran conmigo para que yo no estuviera sola porque ellos necesitaban hacer su vida. Pero hay muchas veces que te cuesta muchísimo trabajo dejar de soltar. Por ejemplo, en mi caso, en muy particular, gracias a Dios, si no me aferro a la comida o me aferro al cigarro o me aferro a comprar cosas que gracias a Dios el día de hoy me empiezo a cachar, ¿no? Porque a veces, como dices tú, cuando te observas, ahorita que te estaba escuchando, decía, oye, qué importante, ¿no? Observarte y conectarte con la realidad, decir, bueno, eso es bueno para ellos, es bueno para mis hijos que crezcan, es bueno que yo sea de esta forma, es importante también ver esta situación para que precisamente en lugar de enojarme, poder empezar a pensarme y darme cuenta de que estas cosas han sido buenas, que no dentro de la situación de la situación de soltar, también una situación de plenitud, ¿no? Porque es cuando te das cuenta que bueno, por ejemplo, en mi caso, que están estudiando, que están haciendo cosas para bien, que a lo mejor sí no voy a estar tan acompañada, pero en un futuro sé que ellos van a ser mejores, pero en lugar de que me enoje, es que por qué se van y es que no sé qué, entonces ya empiezo yo con esta parte, preocupada cuando sé que esto es algo bueno para ellos, por ejemplo, específicamente en esta parte, ¿no? Pero sí, todo va precisamente poco a poco, ¿no? Que poco a poco empezar a soltar y no aferrarme con otra comida o con otra fumada, como decías el otro día, ¿no? Que me como, a quién me como, a quién me fumo, ¿no? Ahorita me hiciste recordar, ¿no? De hecho, curiosamente, con el ejemplo que acabas de compartirme, Anita, que tiene que ver con esta parte cuando nos dicen, no es que nos queda el nido vacío. Y no nada más es el nido vacío con la cuestión a lo mejor de una ausencia de un hijo, ajá, sino el nido vacío de esa parte de esa emoción, de ese mecanismo, de esa acción, ¿no? Entonces, efectivamente, algo que platicábamos, ¿te acuerdas en la parte de los primeros programas, ¿no? Es eso. Claro, cuando estoy vacía, entonces, ¿de qué me lleno?
Y curiosamente esa parte de ese vacío significa esta parte de lo que he soltado, de lo que estoy dejando ir. Entonces es obvio, si estoy acostumbrada tanto a esa parte de ese mecanismo, aparte de ese hábito, aparte de esa creencia, por supuesto llega una cuestión que en algún momento que tenemos que gestionar, ¿no? Y decir, claro, ¿con qué lo voy a llenar? Cuando yo les digo en esta parte, claro, observemos la emoción, observemos el cuerpo, ¿no? Observemos como toda esta parte de nuestras creencias y de estos condicionamientos, porque esa parte de vacío es decir, claro, ¿cómo lo empiezo a llenar? Ya solté, ya dejé ir, ¿ok? Me costó trabajo, me dolió, hubo resistencias, ¿no? Pero, y a lo mejor en el camino, pues me di cuenta de todo lo que estaba apegada. ¿A qué creencias? Porque a lo mejor puede estar apegada a un miedo, ¿no? Puede estar apegada a una negación. Entonces, obvio, cuando dejas ir, esto libera. Y la cuestión de esa parte, de ese vacío, de ese nido vacío, es empezar a preguntarnos cómo nos vamos a llenar. Por eso es bien importante esta parte que te decía, claro, el observar que estoy soltando y también el darme cuenta qué es lo que voy a ir llenando, cómo lo voy a ir llenando. Con cosas positivas y no negativas para no sentirme mal, ¿no? Como dices tú, precisamente no llenarme con los vacíos de culpa, de miedo, porque a veces se escucha fácil, pero realmente al final es más difícil llenarte con miedos, con culpas, con resentimientos, porque te sientes peor y por eso no dejas soltar, ¿no? Por eso no lo Claro, dejas y ir, eso, ¿no? de hecho, si O las estamos en esta papitas, o parte, el cuaderno es mío, ¿no? claro, si estamos en esa parte, fíjate bien, tú lo acabas de decir, me lleno de miedos, ¿no? Me lleno a lo mejor de esas expectativas de exigencia, ¿no? Me lleno de esta parte de a lo mejor de negación, pues me voy a ir resistiendo y voy a ir generando la parte del mecanismo que les explicaba al principio. Por consiguiente, eso me va a generar dolor. Y como el dolor se va a ir en aumento y voy a seguir como fomentándole lo mismo, me aferro. Y si me aferro, entonces empieza a haber sufrimiento. Yo algo que les digo mucho, hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor lo vives, ¿no? Lo sientes. Cuando lo procesas, se libera. Pero la situación del sufrimiento es tú lo eliges. Es como les digo yo, es como una cuestión de una cicatriz, ¿no? Entonces traigo la cicatriz y a lo mejor solita va a tener la parte de su proceso, de su duelo. Pero si yo estoy dándole y dándole y dándole a esa cicatriz, pues me voy a hacer un hoyo. Eso ya lo estoy haciendo por elección. El sufrimiento lo elijo y me lo genero, porque a lo mejor vuelvo a lo mismo, es mucho más cómodo y puedo tener esas ganancias y me voy aferrando y entonces me sigo resistiendo y entonces no suelto, no observo, no deshilo. Ajá. Deshilar, pues es eso, yo les digo, es como una marañita. Entonces hay que ir jalando como la parte del hilito y a medida en que voy jalando el hilito, voy soltando, voy observando, voy viendo que sí, voy viendo que no, para mí. Entonces, parte de esta parte, claro, que tú me decías cuál es la parte como de este consejo, pues eso, exactamente. Una vez que voy soltando, darme cuenta con qué lo vuelvo a llenar, darme cuenta la parte de lo que solté para no volverlo a repetir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando voy jalando el hilito y logro desmenuzar todo, ¿no? Eso significa el poder literal, cerrar esa parte de ese ciclo. Porque algo que tenemos que entender es que no soltamos, cuando nos cuesta trabajo soltar y nos estamos resistiendo y que vamos almacenando con esta parte de estos pensamientos, es porque hay muchos eventos que no se cerraron, que tiene que ver con esta parte que te explicaba del apego. Ajá. Y que normalmente los apegos son esas cuestiones de esos sentimientos en donde me sentí seguro o inseguro cuando era pequeño. Ajá. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo así como muy claro, ¿no? Es cuando un hijo va al kinder, ¿no? Y a lo mejor la mayoría de los niños entran llorando y tú te quedas así, ¿no? De hecho, a eso se le llama un sentimiento de amor interrumpido. ¿Ah? Cuando el niño siente una parte de ese desapego o de un desprendimiento, y aunque ya no lo tengamos registrado como a nivel memoria, ajá, a nivel memoria mental, sí se queda registrado en una memoria celular. Y eso es lo que nos va generando la parte de esa seguridad. Entonces voy a buscar esa parte de seguridad. Es lo que va sucediendo cuando un niño, no la parte de una mamila, su leche, no el que la mamá se lo dé, que lo miremos a los ojos, es una cuestión de una seguridad.
Cuando un niño llora y tiene hambre y a lo mejor la mamá se tardó 5 minutos en llegar, a lo mejor para el hijo fue algo extenso, en donde sintió que había una cuestión de un abandono. Entonces, cuando estos mecanismos van creciendo a lo largo de nuestra vida y de nuestra experiencia, ajá, cuando llegamos a esta edad adulta, no nos damos cuenta por qué nos estamos aferrando tanto. Entonces, todo esto que te estoy comentando es eso, por eso cuando lo voy observando y me voy dando cuenta qué es lo que me genera seguridad, voy haciendo esta parte de este cierre, de estos ciclos de haber sentido abandono, de haber sentido desapego. Entonces, a medida entre más ciclos cierre o más hilitos observe, ajá, ¿te acuerdas cuando les explicaba esta parte de la figura a fondo, ¿no? Cuando yo observo algo, ajá, ya lo estoy viendo y entonces ya puedo ir a lo que sigue. Y entonces a medida de eso, ¿no? Voy deshilando y voy observando. Y entonces es mucho más fácil soltar, porque curiosamente parte de toda la cuestión del soltar o el dejar ir tiene que ver con esa parte de ideales, de expectativas, de algo que le deposité creyendo que sin eso soy o no soy, ¿no? Si mi hijo ya no viene, entonces, ¿no? Ya no soy o no fui buena madre, cuando a lo mejor la ley de la vida es que el hijo vaya y haga su vida, ¿no? Pero como siento esta parte de vacío, siento que tengo que llenar. Para no, precisamente por el dolor que te da precisamente ese duelo de tu hijo, de la situación, prefieres mejor dejar en eso en lugar de precisamente perdonar y saber decir, bueno, es parte de la vida y necesito aprender a ser flexible y que las situaciones pasen de la mejor forma posible. Digo, sé que son procesos, pero bueno, es parte de, ¿no? Literal, pues sí, realmente la parte del soltar significa realmente, implica deshacernos de todo aquello a lo que me apego, ¿no? Entonces, más bien aquí sería como esta parte, es a qué me estoy apegando y cómo me estoy apegando a ello, ¿no? Claro, para que al final, te digo, de alguna forma lo podamos hacer, ¿no? Al final de cuentas sabemos que el miedo precisamente genera más miedo, ¿no? Y veíamos otra vez, digo, cómo todo tiene mucho que ver, ¿no? Con las creencias, con las situaciones que pensamos, es que si se va, y es que si esto, y otra vez viene mi miedo, y otra vez vienen mis creencias, y otra vez vienen mis situaciones que no me dejan estar bien, cuando al final yo necesito también estar un poquito, porque también igual no creas, por ejemplo, yo lo veo en mi peso, ¿no? Mucha gente me dice, oye, ¿ya cuánto llevas, no? El día de hoy les puedo decir que ya llevo 48 kilos, casi 50 kilos y se ve fácil 50 kilos una persona, pero realmente me he quitado a muchas personas y te soy sincera, tanto físicas como en la situación precisamente emocional, porque precisamente a lo mejor me sentía con esta situación de cargar situaciones y no poder soltar y al día de hoy la verdad es que yo decía también, ay, ¿por qué me dolerá tanto la espalda? No, ay, es como que la espalda y es esta parte de que precisamente andas cargando cosas y en lugar de que ahorita, por ejemplo, hasta me siento más liviana, ¿no? Y te sientes, hasta te ves así como más, bueno, a pesar de mi blusa, pues, pero realmente es esta parte de que de alguna forma vas como poco a poco soltando, ¿no? No es fácil, pero vas en el proceso de poco a poco ir dejando de todo, que todo esto vaya como fluyendo con otra situación, ¿no? Claro, y acabas de poner un ejemplo hermoso, porque creo que en esta parte de lo que acabas de decir es eso, ¿no? Tuviste que aprender a soltar, pero más que eso es, tuviste que empezar a observar qué era lo que estaba soltando. Toda la parte de lo que te ha llevado a una cuestión de un movimiento que has tenido que accionar y que te ha llevado a una parte también de trascender. Y te has dado cuenta que sobre esa parte de ese tema de soltar, pues tú misma lo acabas de decir, ¿no? Desde la parte física, desde la parte corporal, desde la parte emocional, desde la parte de necesidades, desde la parte de sentimientos. Entonces, como, fíjate cómo toda esta parte tiene que ver, ¿no? Con esta cuestión también de los apegos, de hacer cambios de hábitos, de esta cuestión de la parte del condicionar, ¿no? Tu mente, tu espíritu, tu alma, y aprender a fluir y darte cuenta que había algo, ¿no? Todavía mucho más trascendental para ti una vez que soltaste. Pero la parte en el ínter, entre que se empieza la parte de este proceso,
por supuesto, pues implica esta parte de decir, claro, me niego porque no sé qué es lo que viene después. Claro, porque aunque yo sé que quiero una parte de una seguridad, no sé ni siquiera cuál es la seguridad que hoy tengo. Entonces, por eso es que la cuestión del tema de soltar es grande, es extenso, es bonito. Lo triste es que creemos que el soltar es como que significa que voy a perder, ¿no? Significa como que, creo que tengo que soltar y ya perdí. Y realmente no. Al contrario, el soltar significa ver qué es lo que viene atrás con esas ganancias sin tener la parte del tener que creer que tengo que controlar algo para poderlo obtener. Y entonces es lo que entra con esta parte de, claro, fluyo, confío, ¿no? Entro en una parte de un movimiento, me mantengo en el aquí y en el ahora, porque la parte cuando nos resistimos a este soltar es porque sentir que si pierdo esto, o sea, si pierdo esto, sea el trabajo, sea el peso, a lo mejor voy a perder más y no es cierto. Cuando aprendemos a fluir y soltamos, de alguna manera empezamos a caminar, empezamos a cambiar, entramos en este movimiento de acción de algo mucho, mucho, mucho más grande. Porque el punto es que cuando no soltamos es porque creemos que tenemos que estar en una cajita cuadrada nada más reaccionando. ¿Te acuerdas? Por ahí creo que un ejemplo, ¿no? Que hablábamos de la parte como de unos globitos de estar como encerradas. Y de repente es bueno hasta soltar esa parte de decir, suelto el miedo, ¿no? Dejo ir a lo mejor esta persona que a lo mejor pues me hizo mucho bien y que tiene que ver con la parte también del gracias, ¿no? Por eso por ahí en algún momento creo que también yo les comentaba, ¿no? Que realmente soltar significa dar gracias. Cuando doy gracias a esa situación que sí funcionó, a un hijo que vivió muchos años conmigo, pero que hoy está haciendo su vida, wow, gracias, ¿no? Gracias a esa pareja que vino y que tuve a lo mejor tantos aprendizajes y tantos momentos bellos, pero hoy ya no, ¿no? La cuestión a lo mejor de una partida, de cuestión de a lo mejor de una muerte tal cual. Ajá. Es decir, gracias porque lo tuve, porque vive, porque sigue viviendo, pero no me voy aferrando, no me voy negando y voy generando más dolencias. Entonces, por eso que yo les decía, claro que sí, la parte del soltar o la parte de la gratitud significa soltar y darlo con toda esa parte de ese fluir y de ese movimiento. Entonces, así un poco, Anita. Oye, qué bonito, la verdad cerraste, qué bonito cerraste ahorita, sin antes yo decirte que cerraras, lo cerraste muy bonito porque precisamente qué bonito pensar en que esta situación del soltar nos da gratitud, ¿no? Y que en lugar de pensar en el sufrimiento, podemos agradecer precisamente, no sé, por ejemplo, en mi caso, no sé, a mis hijos que han estado conmigo, a la persona tan querida, darle las gracias, porque de alguna forma también el agradecer, poderme perdonar, poder agradecer, también da esta parte de ya no estar con esta situación de sufrimiento, ¿no? Tú hablabas también de dejarse fluir, ¿no? Y cuando tú fluyes en una situación muy buena, es porque precisamente tienes la capacidad de agradecer, ¿no? Y cuando a veces ahorita que estábamos con esta situación de cómo aprender a soltar, qué bonito al final poder fluir, poder accionar y poder agradecer. Por eso te digo que me gustó mucho esta parte de lo que acabas de decir. Yo te agradezco muchísimo, Carlita. La verdad es que fue un tema muy bonito, aprendimos mucho. Te agradecemos mucho siempre que estás aquí con nosotros, aprendemos muchísimo. Muchísimas gracias, Anita. Y la verdad es que, bueno, nada más para concluir, comprender, ¿no? Que realmente soltar significa liberar, ¿no? Cuando estoy en esta parte de liberación, realmente voy a tener la cuestión de la libertad y de la satisfacción. Si me quedo en esa parte del no soltar y en la parte del apego, me quedará en la parte de la negación, porque entonces me está generando una resistencia de querer perder y entonces estoy entrando en una propia competencia conmigo mismo. Excelente. Muchísimas gracias, amiga. Te agradecemos mucho. Espero que próximamente nos puedas acompañar otra vez, porque oye, ya después de esta situación del soltar y todo, necesitamos tener como esa conciencia, necesitamos dejar esos apegos. Ahora sí que de ahí sacamos muchísimos temas
bastante buenos que ojalá y otro día nos puedas acompañar, porque sí, la verdad nos dejas con esta situación siempre picados de todo lo que podemos aprender de ti. Te agradecemos mucho. Y para concluir, podemos, ¿dónde te podemos contactar? Porque a mí lo que más me gusta de ti es que puedes hacer las situaciones, si alguien necesita una terapia, podemos hacerlo por vía Zoom también y también presencial. Entonces, ¿cómo nos podemos contactar contigo, amiga hermosa? Claro que sí, un WhatsApp al 5533 45 23 51 y si no, un mensajito por las redes de Facebook o Instagram en Centro Superior Psicoyes. Perfectamente. Entonces ya la gente que nos está observando, sabemos que eres una persona súper valiosa y seguramente te vamos a estar por ahí llamando para pedir contigo. Muchísimas gracias, amiga. Y también no se les olvide si les gustó, pues darnos like, seguirnos compartiendo si les gustó para que precisamente si alguien necesita alguna de estas situaciones, pues ojalá y les podamos ayudar con esta parte. Y recuerden también que estamos precisamente por los Caminos de Fátima por Instagram, por los Caminos de Fátima por YouTube y por los Caminos de Fátima por TikTok y por los Caminos de Fátima por Instagram. Pues muchísimas gracias y pues estamos en comunicación, amiga, y vamos a aprender a soltar y más ahorita que empezamos este nuevo año, nueva vida, nuevas situaciones, que tengamos precisamente esta actitud, así como lo que hicimos la vez pasada de agradecer todo esto que nos da la vida y que más ahorita aprender a soltar, pero con gratitud y con acción y dejarnos fluir, amiga hermosa. Así es, amiga, y un placer y de veras muchísimas gracias. Como siempre es un gusto, amiguita, y pues estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Bendiciones para todos.